Buenas, les saluda Ernesto García del canal de Eje Soluciones Integrales. En esta oportunidad, continuando con la parte 2, función si fecha, vamos a ver la segunda pregunta. En la primera pregunta llegamos a averiguar la edad exacta de una persona y llegamos a obtener esta fórmula final que está aquí, una fórmula chiquita, que obviamente depende de esta única celda, que es la fecha de nacimiento de una persona cualquiera. Esa misma idea voy a utilizarlo para lo que es el caso de dos fechas. Quiero averiguar la diferencia de edades. Acá tengo un ejemplo. Si yo hago la diferencia de edades, es la misma idea, porque son dos fechas. La única diferencia es que la fecha que normalmente aparece aquí, en el ejemplo anterior, voy a ponerlo con el ejemplo anterior para que ustedes lo vean. Va a depender de qué, va a depender de esta única celda. Y la fecha hoy obviamente está incorporada en la fórmula. Pero si yo quiero que haga un cambio de fechas, no lo haría. Voy a copiar estos datos que está aquí y los voy a pegar aquí. ¿Por qué no lo haría? Porque el simple hecho de que está calculando la edad de esta fecha de nacimiento, 56 años, 8 meses, 16 días. ¿Qué tendría que hacer para que cambie la idea? Voy a cortar esto, lo voy a pegar en otro sitio. Por ejemplo, lo voy a poner más a la derecha, en el O para que no incomode. Ya está. Veamos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué cambios tenemos que hacer? La fórmula está bien aquí. Aquí está bien que dé los años. Perfecto. Con la función hoy. Perfecto. Aquí también está bien. Y acá en la fórmula final, ya, en la parte donde dice hoy, debo cambiar. Porque no sería hoy, sino sería esta fecha. Entonces, vamos a hacer un clic aquí para que la fórmula cambie. Clic para que jale la fecha de S4. Y como es una celda con referencia, le vamos a poner el símbolo dólar fijando 4. Aquí igualito, se va a seleccionar, en vez de la fecha de hoy, va a ser la fecha con F4, si quisiera copiarlo. También aquí la fecha hoy, con F4, la fecha hoy, con F4, con F4. ¿Listo? Y esto me daría la diferencia de años, 4 años de diferencia. En el segundo también tendría que hacer lo mismo. Si yo hago lo mismo que tendría que hacer, donde vea hoy, reemplazo por esta celda. F4, fijando, lo mismo hago. En la fórmula en 4 cambios tengo que hacer. Ya está. Ya está. Perfecto. Y en la última también hacer lo mismo. En vez de hoy, tengo que poner la fórmula que está aquí, con F4. Aunque el F4 es indiferente ya que no lo voy a copiar la fórmula. Si la copiara sí, tendría importancia. Todo es cuestión de paciencia. ¿Ya está? Entonces, la fórmula que aparece aquí se debe concadenar F7 allá. Esta fórmula de aquí no sería hoy, sino sería la celda de aquí, para que aparezca lo mismo, y a la hora de concadenarlo, ya está. 4 años, 8 meses y 14 días. ¿Cómo sería si yo quisiera hacer como única fórmula? Tendría que concadenar. Pero como acá ya está la expresión, solamente tendré que seleccionar todo esto si fecha, copiarlo
¿Y en dónde tendré que cambiar? Bueno, me voy a la fórmula que está aquí, presiono escape, me voy a esta fórmula y todo el sí fecha tengo que cambiar. Para que pueda ser útil, le pondré sin apóstrofe. Todo este sí fecha tengo que cambiarlo. ¿Hasta dónde? Hasta la palabra, hasta aquí. Uno más. Y lo pego. Control V. Y esa será mi fórmula. Para el caso de una celda. Si presiono Enter, debería salir 4 años. Perfecto, 4 años, porque son 4 años, ya me está cambiando la fórmula. El segundo, tendría que hacer toda esta copia. Solamente hay que saber dónde copiar. Control C, edito la fórmula y tengo que copiar en el segundo sí. El segundo sí que hace la comparación empieza de aquí. ¿Hasta dónde? Hasta donde dice meses, hasta aquí. Hasta aquí tendría que pegarse. Control V. Presiono Enter y ahí debe aparecer 8 meses. Perfecto, 8 meses y ahora falta el 14 días. Selecciono toda esta información hasta la palabra sí. Y esto tiene que editarse en la parte del último sí. Pero acá sí hay que tener cuidado para que no, como tiene el concatenar, ya está, hasta ahí, hasta antes del último paréntesis. Control V y listo. Presiono Enter y ya me aparece la misma fecha. 4 años, 8 meses y 14 días. Entre estas dos personas tienen de diferencia 4 años, 8 meses y 14 días. ¿Qué es lo que hago aquí? Simplemente para que quede la fórmula, disculpen, escape. El apóstrofe lo puse donde no debía. Aquí es el apóstrofe. ¿Listo? Y esa es la fórmula que me servirá para el caso de dos fechas. El anterior es para la edad. Este de aquí sería para 2 fechas. Vamos a alinearlo a la izquierda. Y listo. Entonces ya tengo los dos casos. Ahora, quisiera este caso. Para este caso, ¿qué hago? Bueno, es otra pregunta. Quiero saber si ya cumplió o los días que faltan para que cumplan. Para ello tengo que poner la función hoy. Ya está. La fecha de hoy es este día. Y acá, bueno, acá hay algo importante. Bueno, en primer lugar, habría dos situaciones. O que la fecha sea mayor que la fecha de hoy, o que la fecha, puede haber un error por eso, o que la fecha no haya. Entonces, lo primero que tendría que preguntar es si esta celda es igual a vacío. Si es igual a vacío, entonces, ¿qué le pongo? Le pongo el mensaje, falta fecha. O ingrese fecha. Ingrese fecha. ¿Ya está? ¿Cuál sería el otro caso? Pregunto, bueno, tengo que asumir de que por buena fe van a ingresarle una fecha. Tengo que preguntar si esta fecha es menor que esta fecha de hoy. Le pongo F4 para que sea fijo. ¿Ya está? Si eso se cumple, ¿qué diré? Ok. O le pongo la palabra sí, está correcto. Y en caso contrario, le diré no. ¿Ya está? Y como esta fórmula quería copiarlo hacia abajo, con F2, control enter y se copia hacia abajo. Lo voy a poner centrado y listo. Y acá me está indicando de que debe ingresarse fecha porque no hay la fecha. Y todos los datos posteriores sí están bien para aplicar el cálculo de la edad. Ahora, en el cálculo de la edad, quiero calcular la edad. Entonces, para aquí, bastará con colocar la fórmula 1. Esta fórmula que está aquí. Esta fórmula chiquita. La voy a copiar y la voy a pegar en aquí. Control V. Pero tengo que tener cierta corrección en la fórmula. ¿Cuál es la corrección? Ya está jalando la fecha de nacimiento, pero acá la fecha de nacimiento tengo que jalarla de aquí, de esta fecha. Entonces todo lo que es B4 tengo que cambiarlo a
D6. D6. Todas las B4 a D6. 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 Acá también D6. 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 Acá también. D6. Aquí también. D6. Y la última, dos más. D6. D6. Y ya está todo cambiado con D6. En vez de la fecha de nacimiento, ahora le estoy poniendo D6, que es la nueva fecha. Le presiono Enter y ya me aparece la edad de este alumno. Fácil y sencillo. Como hago para lo demás, simplemente le pongo F2, lo edito la fórmula y control Enter. Y listo, ya tendré las fechas de todos los demás alumnos. Pero acá tendría que ponerle una consideración adicional. Si esta celda es igual a sí, entre comillas sí, entonces ¿qué debe hacer? Calcular la fórmula. En caso contrario, le pondré entre comillas falta fecha. Ya está. Listo. Presiono control enter. Falta el paréntesis, control enter y listo. Ahora lo vamos a intentar para que aparezca indentado. Simplemente aplicar esta fórmula. Y listo. A ver, ¿qué pasará aquí? Vamos a ver. La mejor forma es ver el formato que tiene aquí. Ya, es que acá ya está indentado. Le quitamos la indentación. Listo. Y observamos que me aparecen todas las edades de los alumnos. Fácil y sencillo. Le puedo poner acá, para que se note mejor, datos. Inmovilizar paneles. Inmovilizar paneles. Y listo, esto me permitiría visualizar los demás datos. Y aparecerá acá la fecha de los demás. Y como último dato, vamos a calcular los días faltantes. Para los días faltantes, ¿qué tenemos que hacer? Fácil y sencillo. Lo único que hay que hacer aquí es lo siguiente. Quiero averiguar cuántos días faltan. Entonces, para lo cual diré lo siguiente. Tengo la fecha de nacimiento y quiero averiguar si ha cumplido días o no. ¿Ha cumplido años o no? Ya averigué que el cálculo de la edad es perfecta. Quiere decir que estos casos están bien. Entonces acá nuevamente pongo sí y pondré primero, si el dato de esta celda es igual a sí, si el dato de esta celda es igual a sí, entonces que me ponga falta. No, la palabra sería datos. Faltan datos. Datos. Y en caso contrario, que me haga el cálculo. El cálculo lo voy a poner, por ejemplo, para empezar 0. ¿Está? Para que usted pueda analizar qué le falta aquí. Si es igual a 6, datos, en caso contrario, listo, sí. ¿Ya está? Ahora, ¿por qué me pone datos? Buena pregunta. Control N. Si E6 es igual a sí, entonces que me ponga datos. Ya. Debió ser al contrario. Si es diferente de sí. Si es diferente de sí, que me ponga datos. Control Enter, listo. Vamos a centrar la información. ¿Ya está? Control 1. Vamos a ver qué formato hay. Control 1. Ya está.
generar, ahí está, y lo vamos a, ya está, centrar, listo. Ya, ¿cómo calculo los días que faltan? O si van a cumplir años. Bueno, simplemente si es menor la fecha a la fecha de hoy, entonces quiere decir que falta. Menor o igual. Entonces bastará con decir esto. Si esta fecha es menor o igual hasta inclusive se puede hacer dos casos. Si es menor que la fecha de hoy, que le vamos a poner con F4, entonces, ¿qué diré? Pasó. Ya cumplió. Para hacerlo más fácil, ya está, ya cumplió. Para hacerlo más fácil, y acá le pongo la palabra falta. ¿Falta qué? Falta una cantidad de días. Ya está. Vamos a ponerle acá días. Ahorita le agregamos la cantidad de días. ¿Está? Y para que termine bien le faltaría un paréntesis. ¿Está? Y poco a poco estamos resolviendo el problema. Ya está. Todos ya cumplieron. A ver, debe haber alguno acá. Este debería ser que no cumplió. Ah, pero como es menor, ya. Entonces, bueno, obviamente la fecha es menor. Quiere decir que, ¿qué debo comprobar? Ya. Aquí en la fecha le vamos a poner una comparación de fechas, para lo cual haré lo siguiente. Pondré la palabra fecha y pondré el año. El año, acá le puedo poner el año de hoy. Ya está. ¿Qué más tiene la fecha? Tiene el mes, pero el mes sí le pongo el mes de la fecha de hoy, del nacimiento. Ya está. Y faltaría el día de la fecha de nacimiento. Ya está. Y esto lo voy a comparar, esa fecha, lo voy a comparar con la fecha de hoy. ¿Listo? Pongo sí, a ver qué está mal. Sí, fecha de hoy, ya, acá un paréntesis de más, es igual, ahora sí. Demasiados argumentos. Vamos a ver si a ver en qué está mal. Si la fecha, año, acá debe ver año de hoy, mes y día. Ya está. Listo, ahora sí. Esto lo voy a copiar para que la máquina F2 control enter. Listo, acá hay uno que aparece días, quiere decir de que hay 3 y hay uno que es datos. Entonces ese que aparece días debemos calcular sus días. Para calcular sus días bastará solamente hacer la función si apropiada. Entonces acá voy a poner la fecha, para ese caso solamente va a hacer el cálculo de si fecha. Si fecha, ¿de qué? De la fecha menor, coma, con la fecha mayor que debe ser con F4, porque es absoluto, y con el parámetro quiero la cantidad de días, entonces entre comillas se pone la D de días. Y cierro paréntesis. Y como se va a concadenar, pongo concadenado con la palabra días. Y listo, presiono Enter
y acá ya debe haber corregido ese problema. F2, control enter. Y listo. Ya. Pero acá ya el error es el siguiente. Esta parte de la fecha le vamos a poner la diferencia de fecha de esta manera. La fecha que aparece aquí, control C, va a ir inmersa en la fecha de 13. Control V. Ya está. Y así obviamente sí calculará correctamente el día. Como no cumplió debe ser al revés. Claro. Como no cumplió debe ser al revés la fecha. Entonces, para no malograr la forma, solamente haré lo siguiente. Toda esta parte lo cortaré. Claro. Como todavía no cumplió, entonces la fecha de hoy es menor. Coloco enter. Ahora sí. Entonces, ahora hago lo siguiente. A ver, selecciono todo y con control selecciono, presiono F2 y control enter. Y listo. Ya la fórmula se copió en todo. Vamos a ver si es cierto. F2, control enter. Listo. Y acá ya está la explicación. 125 días falta para este alumno, Daniel Alonso. Para el alumno Jordan David, 53 días. 16 días para Mateo. 81 días para Jefferson y 55 días para Camila. Así de sencillo. Y los demás ya cumplieron años. Y hay uno que me falta sus datos. Fácil y sencillo. Bueno, espero que les haya gustado. Es bastante fácil. Eje Soluciones Integrales, manito arriba y por favor suscríbanse a mi canal. Eso me ayudaría bastante a difundir estos videos. Muchísimas gracias.